Hola estudiantes, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en la cuarta clase de biología, que en esta oportunidad va a ser nuevamente una segunda clase de repaso de biología. Ya les recuerdo que hicimos anteriormente una clase de repaso de biología creo que la última clase de Zoom. Y ahora nuevamente haremos una clase de repaso. Ya volveremos a repasar la clase 1, la célula, la clase 2, los tejidos y la clase 3, las capas de la piel. ¿Ok? Entonces nuevamente volvemos a la misma idea, la clase 1 que es una célula. La célula es la unidad fundamental de un organismo y es capaz de cumplir todas las funciones que caracterizan a los seres vivos. ¿Ya? Se reproduce, metaboliza, responde a estímulos y se adapta. ¿Ok? Acá tenemos una imagen de una célula que posee núcleo, ¿ok? La célula es la unidad fundamental de la vida, es la unidad mínima de los tejidos vivos, de los organismos vivos y, como mencioné recién, puede realizar estas tres acciones. Es capaz de multiplicarse, es capaz de metabolizar, eso quiere decir adquirir nutrientes, eliminar desechos, y además es capaz, de responder a estímulos, ¿ok? Bueno, y también tiene la capacidad de adaptarse, ¿ok? Bueno, el cuerpo humano está compuesto alrededor de 75 a 100.000 billones de células, en las cuales están diferenciadas en más de 100 tipos de células, ¿ok? Entonces, nuestro organismo está compuesto por múltiples células que están diferenciadas y especializadas, ¿ok? Acá está la misma información que les mencioné. Y bueno, la teoría celular menciona que la materia viva está compuesta de células. También menciona que las reacciones químicas del organismo vivo, incluso los procesos que producen energía y sus reacciones de biosíntesis, tienen lugar dentro de la célula, este metabolismo que nosotros hablamos que ocurre dentro de una célula, y las células se originan a partir de otras células, ¿ok? Esa es parte de la teoría celular de los principales científicos que empezaron a darse cuenta que estábamos compuestos por células. Nuevamente, la mínima unidad de la materia inerte son los átomos y la mínima unidad de la materia viva son las células, ¿ok? Bueno, lo mismo que mencioné recién, acá está escrito, ¿ok? Y acá tenemos una célula, ¿ok? Y esta idea de metabolismo celular, que son las múltiples reacciones químicas y bioquímicas que ocurren dentro de la célula. Y luego tenemos la clasificación. Tenemos las células procariontes, que el principal exponente que habíamos estudiado eran las bacterias. Hay algunas algas verdes y azules que también son procariontes, pero el exponente que más nos interesa son las bacterias. Y también tenemos la célula eucarionte, en donde tenemos la célula eucarionte animal y vegetal. Esta es una célula eucarionte animal. No nos vamos a enfocar en la célula eucarionte vegetal porque no vamos a trabajar con este tipo de células. Ya nosotros vamos a trabajar con los tejidos vivos y los tejidos vivos están compuestos, bueno, principalmente el tejido de la piel está compuesta por células eucariontes, ¿ok? Luego dijimos que nuestro organismo, todas nuestras células, las células de nuestro organismo son células eucariontes, pero que en ciertas zonas, ciertas membranas mucosas, y sobre todo en el órgano de la piel, estamos plagados por células procariontes, que son bacterias. Ya en nuestra piel existen múltiples bacterias, en nuestra cavidad nasal, en nuestra boca, en nuestra zona axilar. Las bacterias son las que principalmente le dan el olor a la zona axilar. En la zona genital también tenemos flora, tenemos microorganismos, y también en la zona de los pies principalmente hay multiplicación de microorganismos al utilizar un calzado muy cerrado o al tener contacto con ciertos organismos, ¿ok?
Entonces acá tenemos la definición, célula procarionte, dijimos que carionte significaba verdadero núcleo, procarionte es una célula que no tiene núcleo, que era la principal característica. Y la célula eucarionte dijimos que eran células que tienen un verdadero núcleo y en el fondo es una estructura más grande y mucho más compleja. Las células procariontes son células entre comillas mucho más simples, ¿ya? Y además tenemos organismos unicelulares, como es el caso de la bacteria. La bacteria entonces sería una célula procarionte unicelular. Y en el caso de los seres vivos, todos los animales del reino animal, los seres humanos, estarían formados por múltiples células y por tanto serían organismos pluricelulares. Y por otro lado tenemos los exponentes del reino vegetal, en donde también tenemos células pluricelulares, pero en este caso son células vegetales, ¿ok? Y bueno, luego empezamos a estudiar la célula, más o menos cómo está compuesta una célula. Y mencionamos que bueno, los principales organelos eran la membrana plasmática, que era esta zona externa, que era la que dividía, dividía la célula en el fondo, en el medio externo y en el medio interno. Tenemos el citoplasma y el núcleo, ¿verdad? Si tiene núcleo, entonces ya sabemos que nosotros estamos estudiando las células eucariontes, porque las células eucariontes son las que forman parte del tejido de la piel, que finalmente es el tejido y el órgano de la piel que queremos estudiar, ¿ok? Entonces, vamos al el primer organelo, la primera estructura, la membrana plasmática, ¿ya? Esto es algo así como un revestimiento que separa el medio externo del medio interno. La función es proteger el citoplasma y proteger los organelos interiores. Está constituido por una especie de lípido, ¿ya? Esto que está aquí, que tiene una pelotita y unas patitas, y que acá está al revés, una pelotita y unas patitas. Esto que está acá se llaman fosfolípidos, que son lípidos o grasas que generan esta estructura, ¿ok? Entonces, no sé si se ve acá la célula eucarionte, vemos que tiene el núcleo, vemos acá, le hacemos un zoom a esta membrana plasmática que separa el medio externo del interno, y vemos que está formada por esto que está acá, que son lípidos, ¿ok? Además, también vemos que están insertas ciertas proteínas en esta estructura, colesterol, y además a estas proteínas están insertos algunos carbohidratos, pero lo más importante de la membrana plasmática es que es en el fondo el revestimiento que permite el ingreso y la salida de ciertas sustancias y de otras no, y es en el fondo el lugar por donde entran los nutrientes y salen los desechos de las células, ¿ok? En términos generales, y que está compuesta por grasas. Luego tenemos el citoplasma, que es esta masa como viscosa que rodea en el fondo el núcleo y que forma parte del interior celular. Acá nosotros podemos encontrar adentro principalmente agua, algunos carbohidratos, algunas grasas, sales minerales y aminoácidos, ¿ok? Para no enredarnos en el fondo los términos, este es como en el fondo el líquido que contiene los organelos en el interior celular, y dentro de este lugar se realizan múltiples reacciones químicas vinculadas al metabolismo celular, ¿ok? En términos generales. Luego tenemos múltiples organelos chicos. Nosotros no ahondamos en esta información, pero por si quiere puede agarrar su libro y empezar a leer qué es el retículo endoplasmático rugoso, qué es el retículo. Acá tenemos el retículo endoplasmático rugoso, acá tenemos el retículo endoplasmático liso. En el fondo ya algo hablé recién, que las células utilizan las proteínas como mediadores celulares para múltiples reacciones químicas, y además utilizan lípidos, o sea, sintetizan lípidos para, por ejemplo, formar la membrana plasmática. Así que si quiere estudiar estos dos organelos, los retículos, igual es importante que se sepa una idea general. Por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso sirve como auxiliar a los ribosomas para sintetizar
y transportar principalmente proteínas. Ya las proteínas las sintetizan los ribosomas, que son estas pelotitas que están acá, y el retículo en el fondo se dedica a transportar las proteínas. Y las proteínas dijimos que formaban parte de múltiples reacciones en el metabolismo celular. Luego tenemos el retículo endoplasmático liso, ayuda a sintetizar lípidos, y donde hay lípidos principalmente hay en la membrana plasmática, ¿ya? Entonces, de cierto modo, si usted estudia los organelos, si lo quiere estudiar, en el fondo le va a ayudar a entender en el fondo este metabolismo celular y cómo funciona esta maquinaria de la célula, ¿ya? Hay otros organelos, chicos, al interior, aparato de Golgi, vacuola, y si lo quiere estudiar es bienvenido. Hay un resumen de los organelos en el libro. Yo la verdad no lo voy a pasar tan en detalle porque espero que todos nos acordemos de esta materia del colegio. Y recordemos en el fondo cómo funciona la maquinaria de la célula desde la idea general del libro, ¿ok? Luego teníamos el organelo que diferenciaba las células procariontes y eucariontes, en donde se denominaba el núcleo, en donde nuevamente tenemos como una membrana que separa el citoplasma del interior del núcleo, ¿verdad? Y adentro, por supuesto, tenemos el material genético, y este núcleo es una membrana que protege el material genético, ¿ok? Bueno, ¿qué más podemos añadir de esto? La función del núcleo, en el fondo, es controlar las actividades celulares que vinculan el material genético, ¿es verdad? Y adentro, por supuesto, tenemos el ADN, que dijimos que se guardaba como cromosoma, que era una especie como de un enrollamiento que dijimos que era como algo así como una madeja de lana, que si nosotros la íbamos desenrollando íbamos a ver como estas hebras de información y ya está el código genético descifrado en el fondo, y se sabe que hay ciertos genes que generan enfermedades, ciertos genes que nos dan el color de pelo, ciertos genes que nos dan el color de ojo, el color de piel, etc. ¿Ok? Entonces, en el fondo, la idea es que recuerde que todo lo que ocurre, todas las reacciones metabólicas de todas las células de nuestro cuerpo están almacenadas en este material genético del ADN de todas nuestras células. ¿Ok? Luego, las funciones de la célula: nutrición, necesita adquirir nutrientes, se relaciona con el medio, sobre todo las células de nuestra piel son las que más se relacionan con el medio, se relacionan con el medio externo y además se relacionan entre las mismas células, y además las células se multiplican, ¿ya? Acá vemos el término de fagocitosis, no lo vamos a ver en esta clase de resumen porque la idea es ver lo más importante, y en esto sí me interesa ahondar que la función de reproducción de la célula o mitosis está asociada a esta imagen que también está en su libro, en donde vemos que la mitosis está formada por las etapas de interfase, profase, metafase, anafase, telofase, en donde vemos que una célula madre da vida a dos células hijas. Acá se observa estos, que se llama acá, estos centriolos, que son organelos celulares, que son estas especies como de cilindros, en donde los centriolos se separan en dos polos de la célula, en dos zonas opuestas en la célula, donde los vemos acá. Además vemos que la membrana nuclear o el núcleo se empieza a abrir. Acá ya teóricamente ya se ha multiplicado el material genético dentro del núcleo. Acá vemos que ya está multiplicado el material genético. Estos centriolos se empiezan a separar en los dos polos que le digo, en las dos zonas más lejanas de la célula. Luego se pierde completamente el núcleo, se une estos cromosomas, que son el cromosoma original y el cromosoma duplicado. En el fondo se llaman cromosomas o cromátidas hermanas. Se unen en esta zona como en la zona media en el fondo de la célula. Luego se separan estos cromosomas hijos y las cromosomas originales,
y se genera como dos células porque estos centriolos llaman a cada polo estos cromosomas y se vuelve a formar nuevamente la membrana nuclear y finalmente lo que ocurre es la separación de estas dos células. Entonces acá vamos a ver lo mismo, chiquillas, ahí están los centriolos, que yo les digo que con estos usos mitóticos, que son como estas extensiones, lo que hace es llevar que cada uno de lo que van a ser las dos células hijas, separar el material genético que ya se encontraba duplicado. Entonces esto es más o menos lo que ocurre en la mitosis. Ya se separan estos centriolos, estos usos mitóticos que son como estos brazos, se llevan cada uno su material genético, que es exactamente el mismo, y se forma nuevamente la membrana nuclear y se separan en dos células, ya en términos más simples. Nuevamente vamos a ver la imagen. Entonces de una célula madre, ya con el material genético duplicado, se generan dos células hijas. Y aquí se separan las dos células. ¿Ok? Recordar que la mitosis o división celular ocurre en la capa basal de la epidermis. ¿Ok? Luego tenemos la idea de los tejidos, entonces la unión de células forman tejidos, la unión de tejidos forman órganos y múltiples órganos generan un individuo vivo, ¿verdad? Y respecto a los tejidos, ¿cuál es el tejido que más nos interesa? El tejido de la piel, ¿ok? Esta clase le vamos a dar harto énfasis a este tejido. Entonces tenemos el tejido epitelial o epitelio, que es la capa más externa de la piel. Luego tenemos el tejido conectivo, tenemos el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso y más abajo tenemos el tejido conectivo especializado que no se ve en esta imagen, pero que es la hipodermis, ¿ok? Entonces, desde la zona más externa a la zona más interna tenemos tejido epitelial, tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso y tejido conectivo especializado, que es el tejido adiposo, ¿ok? Eso sería desde la zona más externa a la interna de la piel. Entonces, vamos a ver en el fondo que este tejido externo o tejido epitelial está formado por una proteína que se llama queratina y luego vamos a ver por qué está compuesto este tejido conjuntivo o tejido conectivo. Son sinónimos, ¿ok? Y eso lo vamos a ir viendo a medida que va avanzando la clase, ¿ok? Entonces los tejidos se denominan tejidos, un conjunto de células semejantes que ejercen una misma función. Ya sabemos que las células deben cumplir con las funciones vitales y además un conjunto de células de un mismo tejido se especializan en ejercer una acción o una función en el organismo, ¿ok? Entonces ya mencionamos que tenemos el tejido epitelial, que es muy importante, o sinónimo de epidermis o sinónimo de epitelio. Tenemos el tejido conectivo, que es sinónimo de tejido conjuntivo o sinónimo de dermis. Y ahí tenemos la dermis reticular y la dermis papilar. Luego tenemos el tejido conectivo típico, que este estaba más asociado a lo que eran cartílagos y huesos. Y posterior estaba el tejido conectivo especializado. Perdón, acá era más que nada lo que era como cartílago. El tejido conectivo laxo era la dermis reticular. El tejido conectivo denso era la dermis... el tejido conectivo laxo era la dermis papilar. Ahí sí, ahora sí, el tejido conectivo denso era la dermis reticular y luego los tejidos conectivos especializados, acá teníamos el tejido óseo. Y también el tejido que nos interesaba en los tejidos conectivos era el tejido adiposo, ¿ok? El tejido cartilaginoso, el tejido óseo y la sangre, en el fondo del óseo y la sangre veíamos una pincelada. Respecto a cartílago, la verdad es que dejo la información en el libro porque no es el tejido de interés, ¿ya? Y nuevamente, ¿cuáles son los tejidos que nos interesan? Voy a hacer majadera en esto, volver a repetir. El tejido epitelial, que es la capa más externa de la piel, tejido epitelial o epidermis o epitelio, son los tres sinónimos. Tejido conectivo laxo, tejido conectivo laxo, que es la dermis papilar, ahí sí, tejido conectivo denso, que es la dermis reticular, ¿ok? Y a ver, eso es la segunda capa de la piel, que es la dermis, y luego tenemos la tercera capa de la piel, que forma parte de un tejido conectivo especializado, que es el tejido adiposo, ¿ok? Entonces, enfocarnos en esta clase más que nada en estos tejidos.
Además, vamos a ver un poco de tejido óseo, a grandes rasgos, y el tejido de la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre pasa a través de la dermis y además pasa en la hipodermis, ¿ya? Entonces, es importante entender que el tejido sanguíneo es un tejido, es un sistema cardiovascular que pasa por la dermis y por la hipodermis, ¿ok? Luego vamos al tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido reproductivo, pero esto más que nada a grandes rasgos, ¿ok? Entonces, el tejido epitelial, epitelio o epidermis es el tejido que recubre superficies corporales externas e internas, ¿ya? En el caso de la piel se llama epidermis, en el caso de las zonas de revestimiento interno se llama membrana mucosa, ¿ok? Y es importante que este es el tejido función barrera. ¿Por qué función barrera? Porque tiene contacto con el medio externo, ¿ok? En el caso del epitelio de la boca, por ejemplo, que es una membrana mucosa, tiene contacto con todos los alimentos que consumimos y el tejido del esófago, el estómago y los intestinos también tienen contacto con los alimentos que adquirimos en el fondo del medio en el que vivimos, ¿verdad? Y por otro lado, también tenemos la membrana mucosa, dijimos, de la zona genital. Y bueno, la membrana mucosa de la zona respiratoria, que acá no se ve, pero también es una membrana mucosa, ¿ok? Que es como la zona interna de la nariz. Y luego viene la tráquea, bróncolo, bronquiolos, en el fondo, que es la rama respiratoria, ¿ya? Bueno, en el fondo, ¿qué son los tejidos epiteliales? Son células especializadas y bajo este tejido epitelial se encuentra, por supuesto, el tejido conectivo, ¿ok? Que es lo mismo en el fondo que ocurre en la piel, pero estamos haciendo la asociación de que en las membranas mucosas también está el tejido epitelial o membrana mucosa en la zona externa, y en la zona más interna hay un tejido conectivo igual, ¿ya? Es importante entender que, igual que la clase de la piel, acá no hay vasos sanguíneos, un tejido avascular, y en algunas zonas del tejido epitelial, acá estamos hablando del tejido epitelial en conjunto, hay una capa, 2 capas, 3 capas o un epitelio multiestratificado, como sería el de la piel, que sería esta foto de acá. No nos vamos a especializar en los otros tejidos epiteliales porque no es materia de este curso, solamente me interesa que se entienda que en el caso del órgano de la piel, el tejido epitelial es esta imagen que está acá, un epitelio con múltiples capas de células, que no posee vasos sanguíneos, y en el caso del órgano de la piel el tejido es epitelial, epitelio o epidermis, ¿ok? Luego tenemos la función de, bueno, ya dijimos que son cubiertas o revestimientos que brindan protección y tienen esta función barrera porque tienen contacto con el medio externo, ¿ok? Y luego tenemos el tejido conectivo, que el tejido conectivo está compuesto por células y por fibras proteicas. Las fibras proteicas son principalmente colágeno, elastina y reticulinas, acá está mencionado, y estas fibras están insertas en una matriz fundamental o una sustancia fundamental, ¿ok? Luego también tenemos diferentes tipos de tejidos conectivos, pero el más importante, bueno, y al que le vamos a dar importancia va a ser al órgano de la piel, ¿ok? El tejido conectivo laxo, que es la dermis papilar, y el tejido conectivo denso, que es la dermis reticular, ¿ok? También acá vamos a ver que el tejido conectivo denso está asociado a los ligamentos, pero esa no va a ser materia de este curso porque nuestro enfoque principal es la piel, chicos, ¿ya? Bueno, las funciones de los tejidos conectivos es, bueno, esto es más que nada de los tejidos conectivos especializados, es de sostén vinculado al hueso o a los cartílagos, de almacenamiento al tejido adiposo, que es el tejido conectivo especializado, y de unión, que es el tejido fibroso de los tendones y los ligamentos, ¿ok? Y en el caso de la piel, el tejido conectivo tiene la principal función de entregarle flexibilidad, elasticidad a la piel a través de estas fibras que yo les mencionaba, ¿ya?
Y lo otro, la función que tiene el tejido conectivo, que es como en este tejido pasan vasos sanguíneos, lo que hace principalmente el tejido conectivo en la piel es entregarles nutrientes y agua a la capa superficial de la piel, que es la epidermis, ¿ok? Luego acá tenemos el tejido conectivo laxo, que la célula característica es el fibroblasto. En el tejido conectivo denso también hay fibroblastos. Dice que se caracteriza por una cantidad moderada, de células, escasas fibras y abundante sustancia fundamental. ¿Ok? Esto sería la dermis papilar, ¿ya? Y hay vasos sanguíneos, también hay tejido nervioso y terminaciones nerviosas, que es lo que en la piel principalmente nos da la sensación de frío, dolor, calor, lo que nos entrega las texturas que nos da el tacto, ¿ok? Y esta dijimos que es la dermis papilar. Acá tenemos la dermis papilar, entonces también mencionamos que esta dermis papilar o estas pápilas o estas crestas o valles son las que separan el tejido epitelial del tejido conectivo, ya que sería la dermis. Y esta unión se puede llamar unión dermo-epidérmica, porque el mismo nombre lo dice, unión dermo-epidérmica, unión de dermis e epidermis, o también se pueden llamar estas crestas epidérmicas y papilas dérmicas, ¿ok? Y la unión dermoepidérmica separa la epidermis de la dermis, principalmente en su dermis papilar, ¿ok? Luego tenemos el tejido conectivo denso. Acá sí hay escasas células, abundante cantidad de fibras y poca matriz, ¿ok? En el fondo cambia un poco entre la dermis papilar y la dermis reticular, pero los componentes son los mismos, células, fibras y matriz, ¿ya? También acá, por supuesto, circulan vasos sanguíneos, la dermis papilar y la dermis reticular, y hay terminaciones nerviosas también en esta capa. Y esta es la dermis reticular, ¿ok? Entonces acá tenemos la diferencia, no sé si se ve bien, entonces aquí tenemos en esto que está acá la unión dermoepidérmica y no sé si se ve la diferencia entre la dermis papilar y la dermis reticular. La dermis reticular decía que había muchas más fibras, por eso se ve mucho más rosadito. De la dermis papilar decía que habían harta cantidad de células, que son estas pelotitas moradas, y acá abajo se ven un poco menos de células, ¿ok? Y en ambas hay una matriz, una sustancia fundamental, ¿ok? En el fondo los componentes de la dermis papilar y reticular son los mismos, solo que en algunas zonas, como en la dermis papilar, hay más células, en la dermis reticular hay menos células, en la dermis papilar hay menos fibras y en la dermis reticular hay más fibras, ¿ok? Y todo está sumergido en una sustancia fundamental, ¿ok? Hay vasos sanguíneos en la dermis, hay terminaciones nerviosas, ¿ok? Estamos extrapolando el tejido conectivo a el órgano de la piel, ya que es el órgano de enfoque. Luego tenemos los tejidos conectivos especializados, que es el tejido adiposo. Principalmente son células que se llaman adipocitos. Acá, acuérdense que estaba mal escrito, adipocito era con C. Ya nuevamente se me olvidó arreglarlo en esta presentación. Disculpen por la falta de ortografía. Y básicamente son células que almacenan energía para ser utilizados en caso de falta de alimento o en algún periodo en donde se haga ayuno, ¿ok? Principalmente esta es la capa que modela el cuerpo. Y acá nuevamente vemos que hay vasos sanguíneos, ¿ok? Luego teníamos el tejido óseo, que en palabras simples dijimos que era una matriz calcificada y que era importante consumir calcio en nuestra dieta porque si no consumimos calcio, el calcio de nuestros huesos en el fondo empieza a perderse y se empieza a generar una estructura de hueso mucho más porosa. Y si yo tengo los huesos porosos y me caigo, tengo más tendencia a la fractura, ¿ok? En palabras simples. Y es el sostén, el esqueleto es el sostén de las partes blandas y es en el fondo el sostén del movimiento de nuestro cuerpo, ¿ya? Luego tenemos el tejido sanguíneo, que también le dimos un poco énfasis porque es importante, porque el tejido sanguíneo pasa por la dermis y por la hipodermis y es un tejido
es un tejido que está compuesto por glóbulos rojos o la línea roja, células de línea roja que le dicen, glóbulos blancos, que es la línea blanca o los glóbulos blancos, y también tenemos las plaquetas que también que circulan en un líquido que es el plasma, ¿ok? Acá glóbulos rojos transportan oxígeno y dióxido de carbono, que son los gases que viajan por nuestro cuerpo, que son el oxígeno es ingresado a través de nuestro cuerpo, a través de la respiración, y el CO2 es eliminado también nuevamente a través de la respiración, ¿ok? Los glóbulos blancos o la línea blanca está asociada más que nada al sistema inmunológico, a todas las múltiples células que tiene nuestro sistema inmunológico, chicas, ¿ya? El sistema inmunológico da para una clase completa, pero en términos generales son la línea de defensa de nuestro organismo contra microorganismos, ¿ya? Y tenemos el plasma, que es el líquido que dijimos en donde viajan los medicamentos, viajan ciertas hormonas, que es líquido en el que se sumergen estas estructuras que viajan a través de la sangre, ¿ok? Nuevamente tenemos la misma idea. Los glóbulos rojos o eritrocitos son sinónimos, glóbulos blancos o leucocitos sinónimos, plaquetas o trombocitos. Las plaquetas dijimos que eran las que formaban, por ejemplo, si hay una ruptura de un vaso sanguíneo y yo empiezo a sangrar, las plaquetas se apiñan y se juntan como en un grupo, y lo que hacen es impedir que exista la pérdida de sangre, ¿ok? Acá tenemos la misma idea. Y las plaquetas están asociadas a la llamada de los factores de coagulación en la sangre y permiten que no haya pérdida de sangre a nivel de los vasos sanguíneos cuando hay una ruptura, ¿ok? Tenemos las células de la línea blanca, esto se los dejo para que lo estudien, y tenemos el tejido muscular, ¿ok? Que teníamos la célula en el fondo muscular se denomina fibra muscular, y teníamos 3 tipos de músculo. El músculo estriado, que era el músculo que estaba en el músculo esquelético, que era voluntario y era el que permitía el movimiento o la acción de diferentes acciones en la vida cotidiana. Son los músculos que permiten moverme de un lugar a otro, que permiten poder accionar, lo que me permite en el fondo movilizar todo mi organismo para hacer la acción que yo quiera hacer, ¿ok? También dijimos que estaba el músculo liso, que estaba asociado a las vísceras y a los órganos internos, que es involuntario por supuesto, y el músculo cardíaco, que la célula principal se llamaba miocito, y que es un músculo que también es involuntario, y es el músculo, el corazón es el músculo que bombea la sangre de los vasos, a través de los vasos sanguíneos por todo nuestro organismo, ¿ok? Esto ya lo mencionamos recién, el músculo cardíaco. Bueno, por supuesto es involuntario y va a depender del requerimiento de oxígeno si se contrae más rápidamente o más lentamente. Va a depender si estoy haciendo ejercicio o no, ¿ya? Y teníamos el tejido nervioso, que la célula especializada de este tejido se llama neuronas, y mencionamos a términos generales que existe un sistema nervioso central y periférico, y dentro del sistema nervioso periférico vimos que hasta la piel tiene tejido nervioso, por eso yo siento dolor cuando me pincho y por eso siento frío, calor y tengo las sensaciones, todas las sensaciones que me entrega el tacto a través de la piel, ¿ya? Por tanto, el tejido nervioso periférico llega al órgano de la piel. La mínima unidad del tejido nervioso son las neuronas y actúan algo así como en cadena. Se une una neurona a otra y así hacen que viaje el impulso nervioso, entregando la información, ¿ya? Luego tenemos el tejido reproductor, que esto también lo dijimos así muy rápido, que en términos generales hablamos de las gónadas y los gametos, ¿ya? Entonces, las gónadas masculinas o testículos producen gametos denominados espermatozoides o espermios, y las gónadas femeninas u ovarios producen gametos llamados óvulos. Y la unión de los gametos femenino y masculino es en el fondo lo que da la vida a un nuevo individuo. Y en este caso, en este tipo de células, la división o la multiplicación de este tipo de células se llama meiosis, ¿ya? La multiplicación no sexual
se llama mitosis, que es la que ocurre en nuestras células de la piel. La multiplicación de células a nivel de células sexuales se llama meiosis, que probablemente eso se lo pasaron en el colegio. ¿Okay? Está acá, ¿ya? No vamos a entrar en este tema, chicos, porque ya esto es un repaso. La idea es ver los términos generales más importantes, pero si usted lo quiere estudiar, bienvenido sea, ¿ya? Luego pasamos a la segunda clase, a la capa de la piel, en donde nuevamente tenemos tejido epitelial conectivo, tenemos tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, tejido conectivo especializado, o epidermis, dermis e hipodermis, ¿ok? El órgano de la piel es un órgano que, es un verdadero órgano cutáneo que recubre y aísla el organismo del mundo exterior, sirve como cobertura selectiva, y ofrece relativa impermeabilidad, ¿ok? La piel mencionábamos que mide aproximadamente 2 milímetros, pero va a depender de la edad, porque los niños y los ancianos tienden a tener la piel un poco más delgada y eso va a depender porque, por ejemplo, en algunas zonas los ancianos va a depender de cómo cuidó su piel. Generalmente va a ser más delgada, pero hay zonas en donde se encuentra más engrosada. Luego tenemos la situación del organismo. Ya vemos que, por ejemplo, si nosotros trabajamos con las manos, ocurre un engrosamiento de la piel o la formación de callos que hacen que se engruese la capa córnea y por tanto genere una mayor capa de queratina de forma de protección de la piel, ¿ok? Que eso es lo que se llama como callosidad. También sabemos que en la zona periocular o alrededor de los ojos la piel es más delgada. Y también va a depender de el trabajo que yo ejerza. Ya si yo, por ejemplo, paso mucho tiempo parada en mi trabajo o me muevo, camino mucho, probablemente voy a tener la zona de los pies mucho más engrosadas que otra persona que trabaja sentada, ¿ok? Y también mencionamos que habían pliegues o crestas que eran congénitas o adquiridas. Mencionamos que, por ejemplo, las cicatrices son pliegues adquiridos, las estrías, pliegues adquiridos, las arrugas, pliegues adquiridos y pliegues congénitos son la huella dactilar o las líneas que hay en nuestras manos, ¿ok? Además, dijimos que habían orificios, bueno, la piel también presenta vellos y dijimos que habían orificios, el ostium folicular o folículo pilosebáceo y la glándula sudorípara, que es esta que está acá, en donde la glándula sudorípara está compuesta por un glomérulo y un conducto excretor, y el ostium folicular está compuesto por el folículo piloso, está inserto el pelo, tenemos la glándula sebácea y tenemos el conducto excretor de la glándula sebácea. ¿Ok? En el fondo es un mismo conducto donde se inserta el pelo y se inserta la glándula sebácea. ¿Ok? Y también mencionamos que la piel, a través del pigmento melanina, nos entrega el color de piel que tenemos cada persona. Y la secreción sudorípara y la secreción sebácea en la superficie cutánea generan un manto hidrolipídico. Nuevamente aquí tenemos la misma estructura de la piel. Ostium folicular, folículo pilosebáceo, glándula sebácea, glándula sudorípara, ¿ok? Epidermis, dermis, hipodermis, vamos a verla cada capa. Entonces la epidermis, la función, acá falta el tilde en la O, es lograr que el interior del cuerpo y el medio ambiente entren en contacto del mejor modo posible. Es un epitelio multistratificado que tiene diferentes capas. Tiene 6 capas, es avascular, no hay vasos sanguíneos, carece de terminaciones nerviosas, ¿ya? La epidermis tiene queratina, que era esta capa de acá. Si yo, por ejemplo, tengo una callosidad o tengo la piel muy engrosada, esta capa de queratina aumenta y se llama hiperkeratosis, que es lo que es más o menos sinónimo de engrosamiento de piel o sinónimo a callosidad. Presenta melanina, que es el pigmento que le entrega color a cada tipo de piel. Presenta uñas y pelos, que serían prolongaciones del epidermis. Se regenera con facilidad cada 28 días y presenta 6 capas. ¿Ya? Ahora vamos a ver cada una de las 6 capas. La capa basal, las principales células de la capa basal son los melanocitos, ¿verdad? Que son las células que sintetizan el pigmento melanina. El pigmento melanina es el que nos da el color de la piel. Si yo me expongo al sol, los melanocitos van a sintetizar más melanina y van a generar este color bronceado, ¿ok?
También en la capa basal se encuentran las células por mitosis y además se multiplican las células por mitosis y además en esta capa estaban las células de Merkel, que eran receptores que estaban asociados a el sistema nervioso y que eran algo así como receptores sensoriales que se encontraban en la capa basal, ¿ok? Que se conectaban al nervio. El nervio estaba en la dermis, pero la célula de Merkel tenía un contacto con ese tejido nervioso, ¿ya? Luego tenemos la capa espinosa, que sería esta capa de acá, en donde las células que nacieron o que empezaron su vida en la capa basal, en esta capa se desarrollan, generan múltiples reacciones químicas, generan un metabolismo celular y una diferenciación y una maduración, ¿ya? Estas células son las que, bueno, la capa basal y el estrato espinoso son las células que más necesitan nutrientes porque son células vivas, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre en la capa del estrato granuloso? En el fondo la célula empieza a perder vitalidad, la célula empieza a morir, por eso empieza a perder la forma, se empiezan a poner más planas y en esta capa empieza la queratinización o la formación de queratina. Dijimos que todas estas células se llamaban queratinocitos, a excepción de esta que se llamaba melanocito y a excepción de la célula de Merkel que se llamaba célula de Merkel, ¿ok? Entonces hasta ahora hemos visto los queratinocitos, melanocitos, célula de Merkel, ¿ok? En el estrato granuloso comienza la queratinización, la formación de la queratina. ¿Y qué es lo que ocurre en la capa lúcida? Perdón, acá se me superpuso el título. La capa lúcida, la célula ya está completamente muerta, pierde su forma, pierde su núcleo y pierde su color también, y por eso se llama lúcida, porque es una capa como semitransparente. ¿Qué es lo que ocurre posteriormente? La célula sube al estrato córneo y el estrato córneo está todas las células llenas de queratina y en el fondo ya aquí hay solamente células muertas. ¿Y qué es lo que ocurre en la capa posterior? Las células se desprenden espontáneamente al medio ambiente y esto es lo que se llama capa desprendible. ¿Ok? Entonces este es el ciclo de vida de la célula desde que nace, crece, se diferencia, genera reacciones metabólicas, empieza a morir, empieza a producir queratina, pierde su color, muere completamente, en el fondo aquí ya está muerta, se aplana, algo así como ladrillos que se unen a través de la queratina y luego se desprenden espontáneamente a la superficie, en la superficie de nuestra piel, ¿ya? Acá nuevamente tenemos la misma idea, acá tenemos la célula de Merkel en el fondo que como estaba en la capa basal tenía la conexión de dermis con epidermis y la conexión de las neuronas sensoriales a través de esta célula, ¿ya? Y nuevamente acá tenemos la idea de el tejido epitelial de la piel. Las células, los queratinocitos, los queratinocitos que sintetizan queratina, melanocitos que sintetizan melanina, la célula de Merkel que une el tejido epitelial con el tejido de la dermis a través de las neuronas o el tejido nervioso, y la célula de Langerhans, que es la que me había faltado, que también se encuentra en la epidermis, y que esta es una célula del sistema inmunológico, dijimos que era algo así como un vigilante del sistema inmunológico. Luego tenemos la dermis, que está compuesta por dos capas, dermis papilar y dermis reticular. Dijimos que las papilas eran algo así como, estas crestas y estos valles que estaban acá. Y acá sí hay vasos sanguíneos, acá sí hay terminaciones nerviosas, que serían como estas líneas amarillitas. Y esta es la capa que le da tracción, resistencia, elasticidad, flexibilidad a la piel, ¿ok? ¿De qué está compuesta esta capa? Bueno, ya dijimos, se divide en dos capas de fibras, acá está mal escrito, fibras colágenas, un 70%, elásticas 29%, un 1% reticulares. Dijimos que los fibroblastos eran las células que sintetizaban colágeno, elastina y reticulina, y dijimos que estas fibras son de origen proteico y que son algo así como una cama elástica, como se ve acá. ¿Okay? Una especie de cama elástica que le da flexibilidad a la piel. Estas células se encuentran sumergidas en la sustancia fundamental que yo decía que era un gel, que el principal componente era agua, y además posee células del sistema inmunológico. ¿Okay? ¿Qué células del sistema inmunológico posee la dermis? El histiocito,
que son más que nada como macrófagos del sistema inmunológico, y el mastocito, que dijimos que son las células que generan la histamina, y la histamina es el mediador que se libera cuando hay reacciones alérgicas, ¿ya? Entonces, si usted presenta mucha alergia en la piel, significa que los mastocitos de su dermis son muy reactivos y liberan mucha histamina, por lo que se regenera rápidamente la reacción alérgica, ¿ok? Y por último, la hipodermis dijimos que estaba formada por adipocitos. Nuevamente aquí también está mal escrito, chiquillas, adipocitos con C, todos los citos con C. Y son células grasas, en el fondo son células que almacenan energía en forma de grasa, proporciona el panículo adiposo, es una almohadilla que modela el cuerpo y es lo que nos da en el fondo la figura de nuestro cuerpo, ¿ya? Mientras más grasa tengamos, más redonditos nos vemos. Y además la grasa sirve como amortiguador de golpes y como protección frente a temperaturas extremas, ¿ok? Entonces, ya hablamos un poco de nuevo volvimos a hablar, esto es como un tercer repaso ya más o menos de la clase 1, 2 y 3 de biología. Espero que con esto ya estemos manejando mucho más los términos y la información, pero como adelanto a las próximas clases, chiquillas, porque el órgano de la piel, vamos a seguir estudiando el órgano de la piel porque es el órgano de interés para la cosmetología. Entonces, vamos a plantear unas preguntas para las siguientes clases de biología para que vean que se viene información que es súper relevante, que es súper importante y que en el fondo se maneja en la mayoría de la población, ¿ya? De hecho, miren, esta pregunta acá, lo del pH de la piel, ya no sé si lo han escuchado, que generalmente cuando la gente compra perfumes, dice como que el pH de la piel, depende del perfume como del pH de la piel, a cómo queda. Porque el perfume me queda a mí diferente que a mi amiga, si compramos el mismo perfume, dice acá que tiene que ver el pH de la piel. Ya, ¿será real o no será real? Eso lo vamos a ver en un futuro, ¿ok? ¿Qué absorbe la piel? En el fondo, la radiación ultravioleta es absorbida por la piel. ¿Hasta dónde llega la radiación ultravioleta, chiquillas? ¿Los cosméticos son absorbidos por la piel o se utiliza el término de que los cosméticos penetran la piel? ¿Cuál es la diferencia entre el término penetrar y absorber? También lo vamos a aprender. ¿La piel está vinculada a la regulación de la temperatura corporal? ¿Se han dado cuenta que cuando hacemos ejercicio uno empieza a transpirar? Esa transpiración está asociada a la glándula sudorípara. Por tanto, ¿la piel está vinculada a la regulación de la temperatura corporal? Por supuesto que sí, ¿verdad? O sea que la piel tiene múltiples características y funciones. ¿Todos tenemos la misma superficie de piel? Por supuesto que esa respuesta sería no, ¿verdad? Porque los que son más pequeños tienen menos superficie de piel y los que son más grandes y más gorditos, por supuesto que la piel está mucho más estirada y hay más superficie de piel, ¿ya? Eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre la piel de las diferentes razas? ¿Cuál es la diferencia entre mi piel, que es blanca, con la diferencia entre la piel de alguien de raza negra? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el número de melanocitos, la diferencia es el tipo de melanina. ¿Cuál será la diferencia? Eso lo vamos a estudiar, chicos, también, ¿ya? ¿Cómo penetra un cosmético en la piel? Hasta cómo penetra, o sea, ¿es fácil la penetración de un cosmético? ¿Qué barreras tiene que traspasar un cosmético para poder penetrar la piel? ¿Hasta qué capa penetra un cosmético, chiquillas? ¿Penetra solo en la epidermis, llega a la dermis o hasta la hipodermis? ¿Cuál será la realidad de los productos cosméticos? Eso también lo vamos a estudiar, ¿ok? Entonces, ¿cómo penetra un cosmético? Vamos a ver que un cosmético incluso puede penetrar por el ostium folicular o por la glándula sudorípara, eventualmente por el conducto de la glándula sudorípara, o también podía penetrar a través de las células muertas de la capa córnea. Eso también lo vamos a estudiar en un futuro. Entonces, chicas, estas preguntas yo las dejo planteadas para que en un futuro, cuando ya pasemos la siguiente clase de biología, empecemos a responderlas y así plantear inquietudes en los estudiantes y que sepan que en un futuro vamos a aprender mucho más de la piel. Ya este es solamente el inicio y la primera parte, y es importante que para que sigamos
avanzando en la materia, ustedes ya esta primera clase de la célula, los tejidos y las capas de la piel, sobre todo las capas de la piel, ya lo tengan estudiado y se sepa al revés y al derecho. Cosa que cuando ya hablemos de la penetración de un cosmético, se entienda el concepto de ostium folicular, se entiende el concepto de glándula sudorípara, se entiende el concepto en dónde están los vasos sanguíneos, se entiende el concepto en dónde están las terminaciones nerviosas en la piel, se entienda, por ejemplo, si yo digo que la radiación ultravioleta penetra hasta la dermis, eventualmente usted ya más o menos tenga una imagen visual de cómo es la piel, entonces es importante que se entienda la materia anterior para seguir estudiando este gran órgano de la piel. ¿Ya, chicos? Que estén muy bien. Cualquier duda o consulta nuevamente a mi correo pilarpovedacosmetología@gmail.com y nos estaremos viendo en una próxima clase.